Muy bien, seguimos conversando con el director del Instituto Vega de Largos de Cedejín, en la provincia de Murcia, aquí en España. Y vamos a hablar ahora, vamos a comenzar esta segunda parte hablando de los profesores. ¿Se dan cuenta ustedes que elegir la carrera de llegar a ser un maestro, por ejemplo, de primaria, de ser un profesor de secundaria, de un instituto, de un bachillerato, es realmente importantísimo, porque allí es que se forma el futuro de un país? La educación, como les decía antes, y que decía Nelson Mandela, es lo más importante que el hombre tiene entonces para formar el futuro de un país. Entonces, son muchos años, Nicolás, que el profesor ocupa para estudiar, para llegar a ser entonces en un instituto o en una escuela primaria un maestro, para después de pronto, y eso es lo que te quiero preguntar y que le informes a quienes nos ven, sobre todo fuera de España, si después de recibido y entrar a trabajar en una escuela primaria o en secundaria, si hay un profesorado estable, si estás trabajando con la seguridad de que pasarán los años y seguirás allí, y no como en otros países que evidentemente el profesorado no es estable. ¿Aquí lo es? Sí, más en primaria que en secundaria, pero sí, hay una estabilidad. En primaria, por ejemplo, yo estoy que más del 60-70% del profesorado son estables, son profesores que están ahí ya y hasta que se jubilen o quieran cambiar de centro, ¿no? Pero que a eso se le llama profesorado estable. En secundaria un pelín menos, tampoco muchísimo, pero sí que hay un 50% de estabilidad como mínimo, ¿no? Depende de centros, ¿no? Hay, por ejemplo, si nos vamos a Murcia, capital, pues a lo mejor hay mucha más estabilidad en Murcia capital que en centros de periferia. Moratalla o Caravaca, Bullas, tal, que ahí la estabilidad es un pelín menor, pero vamos a considerar que la estabilidad yo creo que está bien, que es buena, porque hay muy pocos interinos que van y vienen, ¿no? Que eso es a lo que nos referimos. Tiene que haberlo, lógicamente, en secundaria más que en primaria, porque en secundaria varían mucho las materias de un año para otro, porque como hay muchas materias que son elegibles por los alumnos, o sea que las pueden elegir los alumnos, pues si hoy sale una materia, a lo mejor el curso que viene no sale. Entonces, claro, lógicamente la especialidad del profesor no es para todas las materias, no es la misma. No así un maestro, como ya digo, que en primaria, pues claro, el tutor de primaria pues da varias materias. Entonces, ese puede saber claramente de un año para otro, oye, pues necesitamos 3 maestros o 23. En secundaria no lo podemos saber hasta que los alumnos no eligen su opción. Un bachillerato de ciencias naturales o de sociales o de humanidades, un itinerario en cuarto de la ESO, oye, pues yo quiero el itinerario profesional o el itinerario académico, pues dependiendo del itinerario que cojan la mayoría, pues así estará las materias, ¿no? ¿Qué materias son las que cursan? Y lógicamente el profesorado, pues lo mismo hoy tenemos, por poner un ejemplo, un profesor de economía a 10 horas, que el curso que viene tenemos que tener un profesor de economía a jornada completa. ¿Por qué? Pues porque hay más horas de economía o de cualquier otra materia, ¿no? Entonces es más difícil que haya esa estabilidad que en la primaria. Pero no obstante sí que hay, yo creo que considero que más de un 50% hay. Ahora, Nicolás, yo recuerdo perfectamente bien que en mi época, en la época de estudiante, y más adelante también, hasta casi finales, diría yo, del siglo XX, un maestro se recibía como tal, ponerle 1960, 1970, o un profesor de cualquier materia, matemáticas, geografía, lo que fuere. Y ese profesor o ese maestro no recibía ningún curso de formación permanente, porque claro, todo evoluciona. Entonces, hoy alguien se recibe de médico, pero hay unos conocimientos del siglo XXI, del año 2018, pero en el año 2050
las cosas van a ser completamente distintas. Entonces, lo que yo te preguntaría es si aquí en España existen para los profesores cursos de formación permanente. Por supuesto que existen, hay una amplia variedad de cursos de formación permanente y, es más, no es que estemos obligados a cursarlo, o sea, la consejería no te obliga, oye, tienes que hacer tantos cursos al año o cada 2 años o el tiempo que sea, no te obliga, pero sí hay un componente económico que dice, si tú en 6 años haces 100 horas de formación, yo te voy a pagar X dinero más. Si a los siguientes 6 años haces otras 100 horas de formación, te aumento más. O sea, son lo que nosotros llamamos sesenio. Cada 6 años te van pagando un poquito más. El primer sesenio creo que estaba en los 40-50 euros, el segundo unos 100 y pico, tercero unos 200, todo eso acumulativo, ¿no? Al final, lo máximo son 5 sesenios. Repito, eso no es que sean obligatorios, si tú no quieres no lo haces, pero si los haces cobras más dinero, por consiguiente puedes decir ya, son obligatorios. Está claro, pues si yo quiero ganar más dinero, eso es de tontos, ¿no? El no querer. Entonces, durante esos 5 sesenios, que son 30 años, como mínimo, tienes que tener 500 horas de formación, mínima. Pero la media que sale de formación, en esos 30 años, muchas más, vamos, yo por ejemplo, llevo de formación más de 1500 horas en los años que llevo trabajado. ¿Por qué? Porque hay cursos que salen, que son atractivos, que te gustan, otros que dicen, no, es que lo necesito, por el avance que está teniendo la sociedad, el mundo en que vivimos, y la educación no es lo mismo. Cuando yo empecé en el año 78, que empecé a dar clase, al año 2018, no es igual, evidentemente no es lo mismo. En aquella época habían unas disciplinas y unas materias que tú tenías que dar, y hoy son otras. Entonces tenemos que estar reciclándonos constantemente, porque si no, al final, tú mismo te das cuenta. O sea, esto, como ya he dicho, es que no es obligatorio, pero es que tú mismo te das cuenta de, es que yo no voy con los tiempos, tendré que reciclarme, tendré que ponerme al día en todo lo que va saliendo, y no hablemos de las ingenierías, materias de tecnología, de robótica, de dibujo técnico, de educación, de plástica, o sea, materias que están en constante evolución. Lengua, geografía, es que prácticamente todas las materias están en una constante evolución, claro. Porque lo que se aprendía de matemáticas hace unos años, hoy en día ya no se aprende igual, es otra forma, otros procedimientos. Ahora bien, hay algo que me preocupa también muchísimo y que me gustaría que se lo explicaras, se lo dijeras a los televidentes. Estás en tu casa, por ejemplo, y querés usar, no sé, el frigorífico, evidentemente lo tenés que enchufar a la corriente. Lo mismo pasa con cualquier electrodoméstico que tengas en tu casa. Y yo recuerdo, lamentablemente, en mi país, sobre todo, en mi época de estudiante, la mayoría de los profesores que teníamos, y hoy en día sigue siendo exactamente igual, estaban trabajando en los institutos o estaban trabajando en magisterio, en primaria, porque habían sido enchufados y así funcionaban. Entonces, hay aquí en España, Nicolás, un proceso de elección de los profesores para que entonces vayan aquellos que están realmente mejor capacitados, o hay mucho enchufe también. Enchufe, yo me atrevería a decir que no hay ninguno. Y me atrevería a decirlo porque yo he estado en tribunales de oposiciones y sé cómo va el procedimiento. A lo mejor alguien me está viendo de aquí de España y dice, tiene que iluso, pues no sé qué tal. Puede ser que haya algo, pero es muy, muy difícil. Y digo que es muy difícil porque el procedimiento para entrar hoy en día de oposición de docente a dar clase está muy supervisado por los sindicatos, y luego hay un procedimiento que el profesor se apunta a las oposiciones y luego salen unos tribunales, los tribunales salen por sorteo, hacen un sorteo público y salen los nombres de las personas que van a componer ese tribunal. Nunca sabe
si te va a tocar a ti o no te va a tocar a ti ser componente de tribunal, hasta que no sale el sorteo. Una vez que tiene el sorteo hecho, ya dice, oye, me puede tocar, pero claro, tampoco sabes qué opositores va a tener. O sea, es muy difícil que a ti te toque con el hijo del amigo de no sé qué en tu mismo tribunal. Y si sale a otro tribunal, ya no puede hacer nada, porque cada tribunal es, como por así decirlo, soberano, ¿no? O sea, entonces, el procedimiento es muy sencillo. El opositor, o sea, el que ha terminado su carrera y tiene su curso para poder para poder ser profesor, ¿no? Ese se matricula en la oposición. Y luego hay unos exámenes. Hay un examen teórico, dependiendo de la especialidad que sea, un examen teórico, luego un práctico, también sobre lo mismo, y luego después tienes un examen de la programación didáctica, o sea, de cómo vas a dar tú tus clases. O sea, tienes que, ante un tribunal, explicar cómo vas a dar las clases. Y cada una de esas fases son eliminatorias. Estamos hablando de lo que hoy en día está ocurriendo, ¿no? Hay algunos sindicatos que dicen que las pruebas no quieren que sean eliminatorias, que sean tan, pero bueno, hoy en día las pruebas son eliminatorias. El que aprueba el primer examen con un 5 pasa al segundo. El que aprueba el segundo examen con un 5 pasa ya a la segunda fase, que sería la de la programación didáctica, y ahí hay que aprobarlo también. Muchas veces hemos oído decir, he aprobado la oposición, pero no tengo plaza. Es cierto, la oposición la aprueba, porque sacan más de un 5, pero luego no todos los que aprueban la oposición tienen acceso a la plaza, porque después hay otro proceso, que es el proceso de baremo, de méritos, los méritos que cada uno tenga. No es lo mismo uno que haya hecho una formación de 50 horas, que tiene una puntuación, que otro que lleve 500 horas. Entonces, el que lleva 500 horas tiene más puntos que el que lleva 50. O no es lo mismo el que tenga varias carreras, que también te dan puntos. O no es lo mismo el que tenga, por ejemplo, un perfeccionamiento en los idiomas, el B2 o el C1, C2 de idiomas, de la escuela de idiomas o de Cambridge o de cualquier otro que sea. Eso también te da puntos. O sea, que luego hay unos méritos que se suman a tu nota de oposición. Cuando tienes todos esos méritos sumados con las puntuaciones correspondientes que tengas, ahí sale una ordenación de los candidatos. Y luego, ¿cuántas plazas hay? 50 plazas, pues los 50 primeros entran. Y a lo mejor el que hace 51 ha sacado una nota de un 8 en todo el cómputo de eso. Estuvo, hombre, con un 8 y no he podido sacar. Si hubiera habido 51 plazas, lo hubiera sacado. Pero como no hay, y a esos son a los que se le llama aprueba la oposición, pero sin plaza. Luego esas personas entran a una lista, esa lista son lista de interinos, y entran clasificados lo mismo, por los méritos y por las puntuaciones con un baremo que se hace, ¿no? Y esos son los que empezará la consejería a llamar en función de la puntuación que ellos tengan, o sea, del orden de la lista, y empiezan a llamar. ¿Cuántas plazas hay? 20 plazas para interinos, que ya no para funcionarios, porque lo que hemos estado diciendo hasta ahora mismo era funcionario. Funcionario es aquella persona que aprueba una oposición y que ya la tiene de por vida. El interino, aunque haya aprobado la oposición, no tiene plaza, sigue siendo interino y entonces tiene una lista. En esa lista, que está ordenada por, como ya he dicho, por el baremo, pues la consejería, que saca 10 plazas de lengua, pues los 10 primeros de lengua los llama y están en un centro determinado por un año. Al año siguiente vuelve otra vez a la lista y ya dependiendo de lo que uno pida, o sea que es francamente muy difícil el enchufe, como sí que es verdad que antiguamente sí lo había. Antiguamente, para oposiciones, para entrar de interino, si no tenías padrino, pues no entraba. Pero aquella época, no sé, se acabaría en los años 80, yo creo que aquello ya acabó. Ahora, Nicolás, hablaste de los sindicatos. Y lamentablemente yo te tengo que decir que en América Latina los sindicatos, por lo general, por una política malsana, por sobre todas las cosas, son absolutamente impermeables a los cambios. Entonces, yo quisiera que le dijeras a la audiencia si aquí, en España, los sindicatos son permeables o impermeables a los cambios.
Yo creo que sí son permeables a los cambios. Yo creo que sí van evolucionando también con los cambios, con la sociedad y con todo, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que son lógicas. Un sindicato nace para defender a unos trabajadores. Eso es así de claro. Pues si el sindicato lo que tiene que hacer es defender a sus trabajadores, pues al final está defendiendo a un sector de la población que no es todo el sector de la población. Por ejemplo, un sindicato de profesores pues defiende a sus afiliados, lógicamente, en primer lugar, pero también a todo el profesorado interino. Pero los que salen de la universidad, los que terminan su carrera y quieren ser docentes, pues a esos, que no sé si serán más o serán menos, no lo sé, pues no tengo ahora mismo datos de si habrá más que salen y que no han trabajado nunca, no pueden trabajar porque no tienen baremo, no tienen puntuación y lógicamente no han podido presentarse a una oposición para poder coger puntos para el baremo, para entrar en las listas, pues a eso pues no los defienden. La prueba está en que ahora los sindicatos quieren que las pruebas estas no sean eliminatorias, o sea que el que es un profesor, un interino, se presenta a la oposición y saca un 2 en el primer examen, pues que no se excluya, que continúe. Y luego, si en el siguiente tiene más suerte y saca un 5, pues continúa. Y si no tiene suerte y vuelve a sacar un 4, que continúe. Y eso, según me dicen a mí, yo ahora mismo tampoco soy capaz de ver yo lo que haría, ¿no? Como si yo fuera o tuviera ese poder para cambiar a los sindicatos, ¿no? No sé lo que haría, pero lo que me comentan es que es injusto, ¿no? Injusto que uno que está recién terminada la carrera, pues tenga que aprobar la oposición a la fuerza para poder meterse en la bolsa de interino, y una persona que está trabajando el tiempo que lleve trabajando, pues solamente por estar de interino ya la oposición la pasa limpiamente con la nota que tenga, y claro, como luego en los méritos tiene muchos méritos, porque a lo mejor lleva muchos años trabajando, pues entonces coge y puede tener plaza. Y eso es lo que yo veo injusto. Si tú no tienes capacidad para aprobar un temario o una oposición, pues no deberías de estar dando clase. Pues si no tienes la capacidad, porque aprobar un temario cuando... A ver, yo he estado en oposiciones, yo me he presentado 3 años, 2 años suspendí, el tercero lo aprobé, y yo he estado en un tribunal de oposición evaluando a profesores. Y las preguntas que se ponen, que salen normalmente de los temarios, pues nada más que con que hayas estudiado tu carrera, la sabes. Después podrás ampliar más, podrás profundizar más, pero lo que es los conceptos generales, yo entiendo que lo sabe. Entonces, capacitado para dar clase, pues debes de tener un mínimo de conocimiento y un mínimo en el práctico, aunque el práctico también es un poco más, no sé, pues te puede salir alguna cosa en el práctico que no lo has visto, que lo has visto hace mucho tiempo, no te acuerdas muy bien, pero bueno, por lo menos el teórico debería sacar un mínimo de nota. Por eso digo que lo que me comentan a mí, sobre todo alumnos, exalumnos que han pasado y tal, es que no ven justo que eso sea así. El gobierno de momento ha mantenido el que tengas que aprobar cada una de las fases para poder aprobar esa oposición y luego sumar con los méritos y poder conseguir plaza. Hablando de oposiciones, ahora está saliendo mucho aquí en la televisión, en los medios de comunicación, el que quieren implantar un MIR. El partido que está, o sea, el gobierno ahora mismo quiere implantar un MIR educativo, lo mismo que hay en medicina. 2 años haciendo práctica en un hospital, que es lo que se hace en medicina, previamente hacer llamémosle una criba de personas, o sea, unos exámenes, ¿no?, para poder acceder a ese MIR, y tirarse 2 años en centros, la palabra son centros singulares, o sea, centros que el gobierno estime conveniente, donde se tiren haciendo práctica ya y cobrando ya. Esos profesores hacen ese MIR y aquel que apruebe el MIR ya tiene aprobada su plaza. Lo mismo que puede ocurrir en medicina, ¿no? Y yo eso, la verdad es que lo veo bien. Lo veo bien porque hay muchas veces que se presenta personas a la oposición, son muy inteligentes, aprueban su primero, aprueban su segundo con un 10, y luego te hacen una programación brillante porque es de manual, y te sacan una nota buenísima y entran a dar clase. Cuando se meten a dar clase y se enfrentan a 30 alumnos, y 30 alumnos que cada uno es de su padre y de su madre,
y tienes que estar ahí ya más que en plan, tienes que estar en nivel pedagógico, ¿no? de trabajar con los alumnos y todo eso, no saben dar clase. O se hunden psicológicamente o no tienen la pedagogía suficiente para dar clase, a pesar de que hayan hecho su máster o que hayan hecho su carrera y hayan aprobado la oposición, hay muchas veces que no llegan a eso. Por eso digo que un MIR, tú te has tirado 2 años dando clase con tutores que están contigo, personas que te están enseñando a trabajar con alumnos, que son personas humanas, y es muy difícil trabajar con personas humanas, tienes que tener muy buena preparación y sobre todo te tiene que gustar mucho. La enseñanza de profesor, de maestro, es una enseñanza, o sea, es una profesión que o te gusta o no puedes hacer nada. Ahora, Nicolás, una pregunta que es muy difícil, diría yo, de contestar. Estimo que aquí en España, decime vos si me equivoco, digamos que hay 3 tipos de centros educativos. Están los públicos, están los privados y están los que se llaman concertados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos centros de enseñanza? Y ahí está lo difícil de la cosa. ¿Qué diferencia hay? Tengo dinero, tengo poder, no tengo problema, lo voy a mandar a uno privado o lo voy a mandar a uno concertado, en fin. ¿Qué diferencias hay? Y si en unos se enseña mejor que en otros o en todos igual. Bueno, la pregunta no es que sea muy difícil. Hay 3 tipos de centros. Hay libertad de enseñanza en España, gracias a Dios. El padre puede llevar a su hijo a donde quiera. Si tiene dinero, como tú bien dices, lo lleva a un privado. Pero muchas veces es que tengo dinero y el privado está al lado de mi casa. Porque si el privado está muy retirado, ya no lo llevo a un privado, ¿no? Porque ¿cómo voy a estar con autobús, mi hijo tal? Porque al lado de mi casa tengo un concertado. Entonces, la diferencia es muy clara. El privado es que hay que pagar absolutamente todo lo que cuesta. En España no hay tanto. Privados, no hay tanto. La mayoría de esos centros privados se han hecho concertados. Es decir, que son de alguna manera privados, pero conciertan la educación con las administraciones educativas. Los concertados, la diferencia que tienen con los públicos es que el concertado es el que se encarga de contratar al profesorado y mantener el centro. O sea, esta es mi casa y yo aquí en mi casa contrato unos profesores, imparto clase. Y a partir de ahí, pues yo te concierto con la consejería y le digo, mira, tengo estas instalaciones, tengo esto, van, lo ven, pues reúne las condiciones, ¿no? Pues muy bien, pues a partir de ese momento yo te voy a concertar, son unos módulos económicos en los que te dan, al colegio ese le dan un dinero. Con ese dinero le dan para el mantenimiento del centro y para pagar al profesorado. Claro, eso tiene bajo mi punto de vista, una cosa mal, y es que tú decías antes del enchufe. En los centros concertados, ahí sí que está el enchufe, el amiguismo, o como queramos llamarlo, porque ahí ya contratas de alguna manera a quien te da la gana. Como eres privado, una empresa privada puede contratar a quien quiera en su negocio. Pues ahí ocurre lo mismo. Contrata siempre y cuando reúna los requisitos, eso está claro, tiene que ser tener su carrera terminada, tener su máster de educación, tener, o sea, los requisitos que se exigen, pero lo contratas tú en función de, pues, los currículum que te mandan o tal. Y digo que eso, bajo mi punto de vista, es lo peor que tiene, porque si lo está pagando la administración, si está pagando con dinero de todos los españoles a un profesorado, tendría que ser un poco más rígido en algunas cosas. No sé ahora mismo en qué, pero sí que debería de ser algo más rígido. Porque ¿qué ocurre en la pública? Que en la pública estamos sujetos a, como te he dicho antes, el proceso. Apruebas la oposición o no la apruebas, te quedas en una lista y a partir de ahí, si te toca, te toca, y si no hay plaza suficiente, no te toca este año. O sea, estamos mucho menos que en la pública, hay muchas menos posibilidades de entrar que en la pública si conoce a alguien. En la pública si conoce a alguien, te da igual, o estás en la lista en tu sitio o no entras. Porque eso sí que se encargan los sindicatos de comprobar que la propia consejería no salta a nadie de la lista. Y además está hecho de una manera
está muy clara, ¿no? O sea, que todo el mundo ve a quién le dan, cuándo le dan y si está delante de ti o está detrás de ti. Entonces, como es público todo, pues lógicamente no puede haber nadie que se te cuele por delante. Pero en la concertada, no. En la concertada, pues ahí sí que están obligados a publicar las plazas que tienen, pero para que presenten currículum profesores. Normalmente los mismos de la lista de la pública son los que luego trabajan en la privada. O sea que no estoy diciendo que el profesorado sea mejor o peor. Y a lo que me preguntaba, que decía, ¿cuáles de los 3 centros tienen mejor calidad educativa? Mi respuesta es, yo creo que igual. Porque si es el mismo personal humano el que está en un sitio y el que está en otro, pues el mismo personal humano va a dar sus clases exactamente igual, esté en la pública o esté en la concertada. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que la educación en sí es igual. La diferencia está en que unos tienen que entrar por un proceso muy rígido y selectivo, y en la concertada entran, pues si tienes un poco de amigos, ¿no? Y en la pública, y en la privada, pues peor me las pones, porque como allá el que paga es la empresa, el colegio propio, bien sea cooperativa, bien sea una persona, o bien sea que hay muchos colegios privados que son de la iglesia, ¿no? De monjas, curas, tal. Pues ahí nada, ahí entra quien tiene enchufe, vamos, seguro. Ahí no hay proceso de selección. Para terminar, entonces, la entrevista, una última pregunta que también es importante, es cómo se eligen los libros, los textos para estudiar los alumnos en los institutos. Bueno, pues los libros los eligen los departamentos, es decir, todos los profesores de la misma especialidad. Se forma un departamento. Ese departamento, las editoriales le van dando, le van enseñando muestras de libros, ¿no?, al departamento, y el departamento los ve. Y aquel que se adapta mejor a la normativa oficial, al currículum oficial, el libro que se adapta mejor a ese currículum es el que lo cogen y toman como libro para los alumnos. Esos libros tienen que estar 5 años, una vez que tú lo pones tienen que estar 5 años en vigor, no puedes cambiarlo en 5 años. Y esos libros, ahora mismo, por ejemplo, pues hay una propuesta de la Consejería de Educación que dice que para el curso que viene, los alumnos de primero a cuarto de primaria van a tener los libros totalmente gratis, que los va a gestionar el propio centro. Le va a dar el dinero, la consejería, al centro, y el centro tendrá que gestionarlo, esos libros, para formar lo que se llaman los bancos de libros. Los bancos de libros que ahora mismo están funcionando, sobre todo gracias a las asociaciones de padres y a los centros, que son los que mutuamente colaboran para que estén esos bancos de libros, y que los bancos de libros lo que hacen es que un alumno que pasa de un curso a otro, pues voluntariamente deja su libro en el banco de libros y coge el libro del curso siguiente. O sea, van intercambiando libros, ¿no? Pero todo eso muy fiscalizado, como ya digo, por la asociación de padres y por los centros, de manera que el que deja un libro pueda llevarse otro. O el que, si no deja ninguno, no puede entrar a formar parte del banco de libros, porque si tú no dejas, oye, deja tu libro y podrás llevarte otro. De manera que hemos conseguido, nuestro centro, por ejemplo, el curso pasado, prácticamente en los años que llevamos funcionando con esto, que ya son bastantes, pues que aproximadamente unas 150, 160 familias se ahorran muchísimo dinero en libros, mucho, porque los libros de texto en secundaria valen mucho dinero. Muy bien. Y ahora la consejería lo que quiere es implantar poco a poco lo que todo el mundo hemos dicho. La Constitución nos dice que es un derecho a la educación, por consiguiente los libros deberían de ser gratis, deberían de ser los libros pagados por las administraciones. Y ahora la consejería en Murcia pues está implantándolo poco a poco, y a lo largo de los años suponemos que se implantará generalizado para la etapa obligatoria. La posobligatoria está claro que no. Bachillerato no es obligatorio, por consiguiente ahí no tiene por qué subvencionar nada. Muy bien, muchísimas gracias, gracias, Nicolás, y esperamos dentro de muy poco tenerte para que nos sigas enriqueciéndonos a nosotros y a todos quienes lo ven. ¿Puede ser? Por supuesto. Muy bien. Encantado. Y ustedes que tienen hijos en edad escolar o adolescentes en el instituto, recuérdenle siempre a vuestros hijos que aprender es como remar contracorriente. Si se deja,
se retrocede. Y eso no es importante para un país que quiere avanzar a pasos agigantados, como lo está haciendo nuestra querida madre patria, España. Hasta la semana que viene.